La noche en Lika de 1869 no fue como cualquier otra. Desde el crepúsculo, el viento susurraba con voces que nadie reconocía, y sombras danzaban entre las casas de los comerciantes, quienes, poco a poco, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Nadie entendía qué había ocurrido, hasta que surgió el oscuro secreto de las hermanas Novak. Marina Novak, la mayor, guardaba un silencio profundo y ojos que reflejaban un tormento invisible. Su hermana menor, Ivana, parecía más frágil, pero había en ella una voluntad férrea y una mirada que contenía antiguas advertencias. Y luego estaba Dave, el joven aprendiz de los Novak, que había llegado a Lika atraído por las historias del comercio próspero, pero que pronto se encontró atrapado en un misterio más profundo que las simples transacciones. Todo comenzó semanas antes, cuando los comerciantes comenzaron a quejarse de extrañas presencias cerca del mercado. Algunos hablaban de una figura encapuchada entre las sombras, otros juraban haber oído susurros por la noche, y varios notaron que sus mercancías se deterioraban inexplicablemente. Marina, que había heredado la tienda familiar tras la muerte de sus padres, sospechaba que algo oscuro acechaba, pero no estaba preparada para la verdad que se revelaría una noche. Dave decidió seguir a Marina y a Ivana cuando se dirigieron al viejo molino abandonado fuera del pueblo, un lugar que los locales evitaban y donde se decía que las hermanas practicaban antiguos rituales. Bajo la luz mortecina de la luna, encontró a las hermanas Novak en el centro de un círculo de velas negras, murmurando palabras en una lengua olvidada. De repente, el aire se volvió denso y el suelo tembló ligeramente. Una figura espectral emergió del molino, envuelta en un manto de sombras y susurros helados. Era el espíritu de un comerciante desaparecido meses atrás, cuya alma quedó atrapada por un pacto oscuro sellado por las hermanas para proteger sus negocios a toda costa. Marina explicó a Dave que para salvar a Lika de la ruina económica y asegurar la prosperidad, las hermanas habían invocado fuerzas que no comprendían del todo. Pero ese poder tenía un precio. Cada comerciante que prosperaba en el mercado quedaba marcado por una maldición, condenándolos a desaparecer en la noche. Sus almas destinadas a alimentar un ciclo infernal. Ivana, desgarrada por la culpa, buscaba desesperadamente una manera de romper el hechizo, mientras Marina permanecía firme, convencida de que el sacrificio era necesario para la supervivencia del pueblo. Dave, atrapado entre el terror y la compasión, decidió ayudar a Ivana en secreto. Con la ayuda de antiguos manuscritos y relatos olvidados, los tres enfrentaron una noche de horror en la que los espíritus de los comerciantes caídos emergieron del mercado, clamando justicia y venganza. Los susurros se convirtieron en gritos y las sombras en figuras que se abalanzaban sobre ellos. En el último instante, Ivana logró recitar un conjuro que rompió la cadena maldita, liberando las almas atrapadas y disolviendo la presencia espectral. Pero el precio fue alto. Marina desapareció en una explosión de luz oscura, sacrificándose para salvar a su hermana. Dave y el pueblo de Lika. Desde entonces, los comerciantes jamás volvieron a desaparecer, pero el misterio de las hermanas Novak quedó grabado en la memoria de Lika como una sombra que acecha en las noches en luna, recordando que algunos secretos son más oscuros que la misma muerte. La desaparición de Marina Novak dejó un vacío imposible de llenar en Lika. Su sacrificio, aunque heroico, no erradicó por completo la oscuridad que había arraigado en el pueblo. La sombra de las hermanas Novak, ahora mezclada con la memoria colectiva, comenzó a transformarse en una leyenda que los ancianos contaban con voz temblorosa, como si pronunciar sus nombres invocara de nuevo aquella presencia espectral. Dave, la hermana sobreviviente, cargaba el peso del secreto y la culpa. Durante años, evitó hablar de aquella noche terrorífica, pero la culpa la consumía lentamente. A menudo recorría el bosque cerca del antiguo molino donde todo empezó, buscando quizás una señal,
un susurro que confirmara que Marina aún estaba, de alguna forma, con ella. Una noche sin luna, Dave recibió una visita inesperada. En el umbral de su casa apareció un anciano vestido con ropas de tiempos remotos, con ojos tan profundos que parecían ver más allá de la realidad. Sin mediar palabra, le entregó un pequeño relicario con la insignia de las hermanas Novak. Al abrirlo, una luz tenue y azulada emergió, revelando un fragmento de la historia que ni siquiera Marina pudo desvelar. Dentro del relicario estaba grabado un mensaje: la cadena maldita que Marina rompió no fue más que un eslabón en una maldición mucho mayor, tejida siglos atrás por un oscuro pacto entre comerciantes y fuerzas ocultas que controlaban el destino del comercio en Lika. Ese pacto, sellado en sangre, prometía prosperidad a cambio de almas humanas, un secreto que las hermanas Novak intentaron romper a toda costa. El anciano explicó que la desaparición de Marina no fue un final, sino una transición. Su espíritu había quedado atrapado en una dimensión paralela, custodiando la entrada a un reino donde las almas perdidas de los comerciantes aún vagaban. Solo alguien con el linaje Novak podría liberar definitivamente esas almas y cerrar para siempre ese oscuro. Dave comprendió que su misión estaba lejos de terminar. Debía adentrarse en ese reino sombrío, enfrentar los horrores que allí moraban y rescatar a su hermana y a las almas atrapadas. Con el relicario en mano, comenzó a prepararse para un viaje que pondría a prueba no solo su valor, sino la esencia misma de su humanidad. Mientras tanto, en Lika, el aire se impregnaba de una tensión palpable. Los comerciantes del pueblo, conscientes o no, sentían la presencia inquietante de aquellos que no habían regresado y del sacrificio de Marina. La leyenda de las hermanas Novak se convirtió en un recordatorio silencioso de que en las noches sin luna, no todo lo que desaparece está realmente perdido, y que algunos secretos, aunque enterrados, esperan ser revelados para traer consigo la verdad y la redención. La sombra de Marina Novak se extendía sobre Lika como un susurro que atravesaba cada rincón del pueblo. Aquella noche, cuando los comerciantes desaparecieron, no fue solo un hecho aislado, sino el eco de un pacto oscuro que las hermanas Novak habían sellado para proteger un secreto que trascendía el tiempo y la carne. La leyenda contaba que, en 1869, el pueblo estaba sumido en la desesperación por la creciente violencia de bandidos y la corrupción que asolaba las rutas comerciales. Fue entonces cuando las hermanas, guardianas de un conocimiento ancestral, decidieron intervenir sacrificando parte de su humanidad para sellar una barrera entre el mundo de los vivos y las fuerzas que amenazaban con devorar Lika. Marina, la menor y la más valiente, fue la encargada de enfrentar la oscuridad. En un ritual prohibido realizado en lo profundo de un bosque olvidado, ofreció su alma a cambio de la seguridad de su gente. Las presencias que protegían el equilibrio comenzaron a reclamar su precio, y los comerciantes desaparecidos en las noches siguientes no fueron víctimas del azar, sino de una voluntad oscura que buscaba el alma de Marina para liberarse de la prisión que ella misma había creado. Con cada luna nueva, la figura espectral de Marina emergía cerca de las ruinas del mercado, su rostro un rostro entre la humanidad y la sombra, clamando por redención y la liberación de su espíritu atrapado entre dos mundos. Los habitantes de Lika empezaron a susurrar que las hermanas Novak no solo se habían transformado en leyenda, sino que sus cuerpos se habían convertido en piedra, custodios eternos de un secreto que debía permanecer olvidado. En la piedra que hoy se conoce como las hermanas, algunos afirman ver el contorno de Marina abrazando a un niño, símbolo de la vida que protegió y del precio que pagó por ello. Mientras tanto, un pequeño grupo de comerciantes restantes comenzó a notar que sus mercancías desaparecían sin explicación y que, en las noches sin luna, sus sombras parecían alargarse y distorsionarse, como si algo invisible los acechara.
Se decía que aquella presencia que no dejaba descansar a los vivos era el reflejo de Marina, atrapada en un limbo, buscando un alma pura que pudiera romper el hechizo y liberar a todos los que habían quedado atrapados en el sacrificio. Con el tiempo, se formó una especie de culto silencioso, formado por aquellos que respetaban y temían el legado de las hermanas Novak. Se reunían en secreto para cantar antiguas melodías que supuestamente calmaban el espíritu de Marina y para dejar ofrendas en la base de la formación rocosa que representaba a las hermanas. Así, la historia que comenzó con la protección y el sacrificio terminó en una maldición que marcó para siempre a Lika y a sus comerciantes. La verdad sobre qué les pasó exactamente en 1869 sigue siendo un misterio, guardado por la piedra y el espíritu de Marina Novak, recordándonos que algunos secretos no están destinados a ser descubiertos, y que el sacrificio de las hermanas fue tanto una salvación como una condena eterna. Marina Novak sintió como la fría brisa de la noche se colaba entre las rocas, como si el espíritu de sus hermanas susurrara desde el interior mismo de la piedra que las inmortalizaba. El sacrificio realizado en 1869 no solo había sellado un destino trágico para los comerciantes de Lika, sino que había dejado una maldición que trascendía el tiempo y la razón. Esa noche, mientras la luna llena bañaba el valle con su luz espectral, Marina se acercó a la base de la formación rocosa que representaba a sus hermanas. Cerró los ojos. Por un instante, pudo escuchar el eco de voces antiguas, de plegarias y de lamentos. La leyenda decía que las hermanas Novak, protectoras de los comerciantes, habían pactado con fuerzas oscuras para salvar a su pueblo de la ruina. Pero a un precio impagable su propia humanidad. El aire se volvió denso, y la piedra pareció vibrar bajo sus dedos. Marina comprendió que el secreto no era solo un recuerdo o un acto de valentía, sino un vínculo eterno con el destino de Lika. Los comerciantes que desaparecieron en 1869 no habían sido simples víctimas del tiempo o de la codicia, sino que habían sido atrapados en una red invisible tejida por las hermanas, un sacrificio que mantenía a raya fuerzas que ningún hombre podía comprender. De repente, una silueta emergió entre la penumbra, una figura translúcida con los rasgos inconfundibles de una de las hermanas Novak. Su mirada era profunda, llena de tristeza y determinación. Sin palabras, le entregó a Marina un pequeño amuleto de piedra, tallado con símbolos arcanos que parecían bailar a la luz de la luna. Marina supo entonces que el legado de las hermanas no había terminado con su desaparición. Ese amuleto era la clave para proteger a Lika, pero también un recordatorio de que cada acción tenía su consecuencia. El poder de las hermanas Novak era un equilibrio delicado entre salvación y condena, y cualquier intento de romper la maldición podría traer un desastre aún mayor. Mientras la figura se desvanecía, Marina sintió que una nueva responsabilidad pesaba sobre sus hombros. La historia de los comerciantes y las hermanas Novak no era solo un relato de horror y misterio, sino una advertencia viva en Lika. Los secretos del pasado se aferran con fuerza a los vivos, y quienes se atreven a desenterrarlos deben estar preparados para enfrentar la oscuridad que acecha más allá de la piedra. Y así, bajo ese cielo estrellado, Marina Novak se comprometió a guardar el secreto, a ser la nueva guardiana del legado maldito, consciente de que la línea entre la redención y la perdición era tan fina como la sombra que proyectaba la roca en la tierra de Lika. Marina Novak sintió el peso de la noche en sus hombros mientras el viento helado cruzaba los árboles que rodeaban la antigua roca maldita de Lika. La promesa que había hecho pesaba más que cualquier cadena, pues sabía que con cada susurro en el viento, las sombras del pasado se acercaban un poco más. Las historias de los comerciantes desaparecidos en 1869 no eran solo leyendas para asustar niños, sino advertencias grabadas en la memoria de la tierra. Y ahora, en la suya, con cautela,
Marina comenzó a recorrer el sendero hacia la vieja cabaña familiar, un lugar que durante años había evitado, temiendo que al cruzar su umbral despertara algo que debía permanecer dormido. En la penumbra de la habitación, encontró el diario de sus antepasadas, las hermanas Novak. Las páginas amarillentas estaban llenas de relatos crípticos y dibujos extraños, símbolos tallados en las paredes de Lika, y advertencias sobre una presencia que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos comerciantes. Cada palabra parecía vibrar con una voz antigua, una melodía macabra que resonaba en su mente. Marina comprendió que el secreto no era solo la desaparición, sino lo que esos comerciantes encontraron antes de desvanecerse, un portal que conectaba con una dimensión oscura, un lugar donde la realidad se fragmentaba y los susurros se volvían gritos. De repente, un golpe en la puerta la sobresaltó. La oscuridad fuera de la cabaña se arremolinaba como una niebla viva. Marina sabía que no estaba sola, la sombra que la roca proyectaba era más que una sombra. Sus latidos se aceleraron, pero recordó las palabras grabadas en el diario: solo aquel que acepta su miedo puede cerrar la puerta. Con voz firme, comenzó a recitar las antiguas palabras que las hermanas Novak habían dejado para quienes se atrevieran a enfrentar la maldición. El viento se calmó, y la oscuridad pareció retraerse lentamente, pero Marina sabía que la batalla apenas comenzaba. Guardiana de un legado que atravesaba siglos, tendría que vigilar para que nadie más despertara la oscuridad encerrada en Lika. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo. Marina Novak apretó el relicario que colgaba al cuello, sintiendo el frío metálico que parecía absorber la tibieza de su piel. La noche en Lika se había vuelto un susurro perpetuo de voces apagadas, ecos de un pasado que se negaba a quedarse enterrado. Sabía que no podía permitir que la maldición que había caído sobre los comerciantes de 1869 se repitiera, pero también comprendía que para romper ese ciclo debía primero desentrañar el verdadero motivo tras aquel desastre. Recordó las historias que su abuela le había contado sobre las hermanas Novak, guardianas de un secreto que la mayoría había olvidado o prefería olvidar, y que estaba ligado a los comerciantes que un día llegaron a Lika con sus carretas llenas de especias, telas y promesas de prosperidad. Pero aquella prosperidad se convirtió en ruina. Los comerciantes desaparecieron uno tras otro, y sus riquezas se perdieron en la niebla, como si el pueblo mismo los hubiese devorado. Marina se adentró en el sótano de la antigua casona Novak, donde encontró un viejo libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, las páginas revelaron un mapa con rutas comerciales y anotaciones en tinta sepia, junto con advertencias y símbolos que solo alguien de la familia podía entender. Las ilustraciones mostraban figuras sombrías, casi espectrales, que acechaban a los comerciantes en los caminos, susurrando maldiciones que sellaban su destino. Un nombre sobresalía entre las líneas escritas con mano temblorosa: el guardián de las sombras. Era una entidad ancestral que se alimentaba del avaricioso espíritu humano, y que había sido despertada por la codicia de los primeros comerciantes. Las hermanas Novak habían intentado sellar aquella fuerza con un ritual antiguo, utilizando objetos cargados de poder y juramentos de sangre. Pero el sello se había debilitado con el tiempo, y la ruptura en 1869 fue la consecuencia directa de ese olvido. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el guardián de las sombras aún existía, debía actuar rápido para fortalecer el sello antes de que más almas quedaran atrapadas en su red invisible. Preparó los amuletos que sus antepasadas habían dejado en custodia. Con una determinación férrea, salió hacia los antiguos caminos donde los comerciantes habían encontrado su fin. Mientras avanzaba, la oscuridad parecía cobrar vida. Los árboles susurraban nombres y lamentos, y sombras fugaces danzaban a su alrededor.
Sabía que el tiempo jugaba en su contra si no reforzaba el ritual antes del amanecer. La maldición se extendería más allá de Lika, alcanzando incluso a quienes creían estar a salvo. Al llegar a un claro marcado en el mapa, Marina comenzó la ceremonia, recitando las palabras en una lengua olvidada, invocando la protección de sus ancestros. La tierra tembló bajo sus pies, y una neblina oscura emergió del suelo, envolviéndola sin alcanzarla. La batalla entre luz y sombra, entre la memoria y el olvido, se libraba en ese instante. Supo que no estaba sola. Las hermanas Novak, en espíritu y voluntad, la acompañaban. Y también los comerciantes, cuyas voces ya no eran de terror sino de súplica y esperanza. La historia de Lika, marcada por secretos y maldiciones, estaba en sus manos. La noche era larga, y la lucha apenas comenzaba. Marina sintió como la neblina oscura comenzaba a condensarse en figuras que lentamente tomaban forma ante sus ojos, los comerciantes desaparecidos de Lika en 1869. Sus rostros, antes de terror, ahora reflejaban una mezcla de súplica y urgencia. Uno de ellos, un hombre de mirada firme y sombrero de copa, se adelantó y habló con voz hueca pero clara. Marina Novak, la llave para romper la maldición yace en el secreto que guardan mis hermanas y yo. Pero no es solo un misterio familiar, es la verdad oculta tras el comercio que nos llevó a la ruina y la muerte. Ella asintió, dispuesta a escuchar, mientras los ecos de sus palabras llenaban el aire. La historia de esos comerciantes no era un simple relato de desaparecidos, era la crónica de un pacto oscuro con fuerzas que no debían ser invocadas. En 1869, Lika fue un punto de encuentro para mercaderes que buscaban expandir sus rutas con Asia y Europa, negociando con bienes exóticos y especias prohibidas. Pero, sin saberlo, abrieron una puerta a entidades sombrías mediante un trato sellado en una noche sin luna. Las hermanas Novak, guardianas del secreto, habían protegido aquella verdad a lo largo de generaciones, hasta que Marina apareció. La neblina se espesó y, en un susurro, una voz femenina recordó el último aviso de su abuela: no es el oro ni la riqueza lo que nos condenó, sino la avaricia que sobrepasó los límites humanos. Para liberar a los comerciantes de su eterno tormento, debes encontrar el libro de los pactos, enterrado en las ruinas del antiguo almacén, donde sus sombras aún susurran. Marina sintió el peso de la responsabilidad y el frío de la noche envolviendo cada fibra de su ser. Guiada por las hermanas Novak y las voces de aquellos que clamaban por redención, comenzó a avanzar hacia el sitio señalado, consciente de que la batalla entre luz y oscuridad no solo decidiría el destino de los comerciantes, sino el futuro de Lika misma. Con cada paso, el suelo temblaba, como si la tierra recordara aquel pacto fatal. Las raíces de los árboles parecían extenderse para atrapar a quien osara perturbar el silencio milenario. Pero Marina, con la fuerza heredada de sus ancestros, se abrió paso en la oscuridad, sabiendo que el secreto de las hermanas Novak era la última esperanza para romper la maldición que había condenado a los comerciantes en 1869. Marina Novak avanzaba con cautela, sus dedos rozando la corteza húmeda de los árboles que la rodeaban. Un susurro frío la envolvía, como un eco distante de voces olvidadas. El aire se espesaba con una mezcla de humedad y un aroma metálico, el indicio claro de que estaba cerca, no solo del lugar donde los comerciantes desaparecieron, sino del corazón oscuro del secreto que sus hermanas habían guardado durante generaciones. Al llegar a un claro cubierto por una vieja piedra desgastada, Marina sintió como la tierra vibraba bajo sus pies, un latido ancestral que parecía llamar a los Novak. Recordó entonces las palabras que le había repetido su abuela: el pacto no está roto, solo dormido. Para liberarlo, debe ser enfrentado con la verdad que se esconde en la sangre. Con un acto de valentía, apartó la piedra,
revelando una escalera descendente cubierta de musgo y raíces entrelazadas. El descenso fue frío y oscuro. Los ecos de cadenas y susurros parecían marcar el camino, como si las sombras mismas quisieran advertirle que retrocediera. Pero Marina no cedió. Al fondo, una cámara se abrió ante ella, iluminada por una tenue luz verdosa que emanaba de un antiguo relicario con símbolos grabados en una lengua olvidada. Allí, sobre un altar de piedra, yacía el diario más antiguo de la familia Novak, cubierto de polvo y telarañas. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contaban la historia prohibida de las hermanas Novak y el pacto hecho con una entidad oscura para proteger Lika. Los comerciantes, atraídos por la promesa de riqueza y prosperidad, habían sido entregados como ofrenda para mantener el equilibrio. Condenados a un destino de sombras y susurros eternos, Marina sintió un peso indescriptible en su pecho, pero también una chispa de esperanza. Sabía que para romper la maldición tenía que deshacer el pacto, y eso implicaba enfrentarse a la misma entidad que sus antepasadas habían sellado. Con determinación, comenzó a recitar las palabras del ritual, cada frase resonando con fuerza en la cámara. Mientras la tierra temblaba y la oscuridad parecía retorcerse a su alrededor, de repente, una figura espectral emergió del suelo. Sus ojos vacíos reflejaban siglos de dolor y furia. Marina sostuvo firme el relicario, sintiendo como el poder ancestral fluía a través de ella. No era solo una batalla por los comerciantes perdidos, sino por la alma misma de Lika y el legado de las hermanas Novak. El enfrentamiento se extendió, la luz y la sombra entrelazándose en un combate mudo pero devastador. Marina supo que solo la verdad y la valentía podrían salvarlos. Con un grito que rompió el silencio milenario, liberó la energía contenida en el relicario, desvaneciendo la figura y rompiendo la maldición que había mantenido atrapados a los comerciantes desde 1869. El suelo se serenó, y un viento cálido acarició el bosque, como una promesa de renacimiento. Marina Novak emergió del subterráneo con la certeza de que el oscuro secreto de sus hermanas, aunque doloroso, había sido la clave para devolver la luz a Lika y cerrar un. La luz tenue del amanecer se filtraba entre los árboles, pero Marina Novak no podía permitirse bajar la guardia. El aire parecía más ligero, pero un susurro gélido le recorrió la espalda. Sabía que la liberación de la maldición no había terminado de cerrar todos los círculos oscuros que el relicario había mantenido sellados durante más de un siglo. Mientras ascendía por la angosta escalera de piedra que conectaba el subterráneo con la superficie, un murmullo lejos, casi imperceptible, comenzó a arremolinarse en el bosque. No era un sonido común. Era una mezcla de voces distorsionadas que parecían venir de diferentes épocas, clamando justicia, pidiendo respuesta. Marina se detuvo, el relicario aún caliente en sus manos. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la terrible certeza de que el secreto de las hermanas Novak solo había sido la primera pieza de un rompecabezas mucho más siniestro. Desde la distancia, un grupo de sombras comenzó a tomar forma entre los árboles, figuras antiguas, los comerciantes desaparecidos, atrapados en una existencia entre la vida y la muerte, sus ojos vacíos reflejando la desesperación de su destino sellado. Entonces, la voz de Marina resonó con una mezcla de decisión y temor. No más cadenas, no más secretos. Con un movimiento firme, levantó el relicario hacia el cielo que lentamente clareaba, y una luz cálida y pura emanó de él, envolviendo a las figuras espectrales y disolviendo su tormento. Pero justo cuando parecía que todo terminaba, un eco grave y profundo tronó desde las entrañas de la tierra, como si un guardián aún más antiguo hubiera sido despertado. Marina comprendió que la historia de Lika y sus comerciantes estaba escrita no solo con misterio, sino con sacrificios olvidados y pactos oscuros sellados con sangre. Su familia, las hermanas Novak,
no solo habían protegido un secreto, sino que habían sido parte de un legado que ahora le tocaba enfrentar. Mientras avanzaba hacia el pueblo para contar la verdad, la niebla comenzó a levantarse, llevando consigo una advertencia silenciosa: el mal que una vez encerró a los comerciantes no estaba del todo erradicado. Marina debía estar lista, porque la próxima noche, el velo entre los vivos y los muertos sería más delgado que nunca. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta oscura saga que apenas comienza. Marina Novak sintió como un escalofrío recorría su espalda cuando la niebla espesó a su alrededor, casi como si la misma bruma susurrara secretos olvidados. Sabía que la noche sería terrible, que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se desgarraría, y con ello, las sombras del pasado de Lika emergerían con fuerza. En la distancia, una figura oscura se dibujaba entre los árboles, avanzando lentamente hacia ella. Era como si el tiempo se doblara y los ecos de 1869 regresaran para reclamar lo que una vez fue sellado. Recordó entonces las palabras de su abuela: las hermanas Novak guardaron un pacto con la oscuridad para proteger a los comerciantes, pero a un precio terrible. Marina apretó el amuleto que colgaba de su cuello, una reliquia heredada, y avanzó decidida hacia la casa abandonada en el centro del pueblo, donde todo comenzó. Al entrar, el aire estaba frío y denso, cargado con la presencia invisible de aquellos que perecieron. En las paredes, grabados antiguos parecían brillar con una luz propia, narrando la historia de los comerciantes desaparecidos. Habían sido víctimas de un ritual que buscaba alimentar una entidad ancestral, un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación. Las hermanas Novak, guardianas del secreto, habían intentado contenerlo, pero el mal se había infiltrado en sus almas. De repente, un susurro cortó el silencio. No debiste venir. La voz era etérea, pero llena de ira y dolor. Marina giró y vio, entre la penumbra, las siluetas de las hermanas Novak, cuyos rostros reflejaban una mezcla de sufrimiento y determinación. El equilibrio está roto. Si no detenemos esto ahora, la oscuridad se extenderá más allá de Lika. Marina comprendió que debía revivir el antiguo ritual, enfrentarse a la misma entidad que había consumido a su familia y a los comerciantes. Pero esta vez, no lo haría sola. Invocó la fuerza de sus ancestros, la historia oculta de las hermanas Novak, y se preparó para la batalla final contra la sombra que devoraba a Lika desde 1869. Mientras la luna alcanzaba su cenit, el pueblo entero parecía contener la respiración. Marina, con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a entonar las palabras ancestrales, sabiendo que el destino de Lika y de su propia sangre pendía de un hilo. La noche se llenó de gritos, ecos y un frío sobrenatural que envolvía cada rincón. Pero en medio de la tempestad, una luz emergió, la última esperanza para romper el ciclo de horror que había comenzado hace más de un siglo. La voz de Marina resonaba en la oscuridad, quebrando el silencio ominoso que había caído sobre Lika. Las palabras ancestrales, heredadas de las Novak, comenzaron a tejer un hechizo antiguo, una plegaria para liberar a las almas atrapadas en aquel ciclo infernal que desde 1869 devoraba el pueblo. Pero el aire se volvió denso, pesado, como si la misma tierra resistiera la liberación. De repente, un estremecimiento sacudió el suelo bajo sus pies. De las sombras surgieron figuras espectrales, los comerciantes desaparecidos, sus rostros desfigurados por el tormento, ojos vacíos que suplicaban sin poder ser escuchados. Marina sintió el frío penetrante atravesarla, como si la muerte misma la rozara. Entre ellos, distinguió a sus antepasados, las hermanas Novak, guardianas del secreto maldito que había condenado a Lika. Una voz sibilante emergió de la nada, tomando forma en una figura oscura que parecía flotar entre la realidad y el abismo.
¿Crees que tu canto puede romper el pacto sellado con sangre? Preguntó, su tono una mezcla de burla y amenaza. Marina, con una valentía nacida del amor por su gente y la desesperación, contestó, no mientras yo respire, no mientras conserve la memoria de las Novak. El espectro lanzó un alarido que estremeció las montañas cercanas, y la tormenta que cubría el cielo se intensificó, relámpagos rasgando la negrura. Marina siguió cantando, invocando la luz contenida en las antiguas runas croatas que había aprendido desde niña. A cada palabra, las figuras espectrales se acercaban menos, sus lamentos disminuían hasta casi desaparecer. En un último esfuerzo, Marina alzó las manos al cielo, y la luz que emergió de sus palmas fue cegadora, atravesando las nubes y alcanzando el corazón del pueblo. El mal que durante más de 100 años había envenenado a Lika comenzó a disolverse, y con él, la maldición que había atrapado a los comerciantes y a las hermanas Novak. Cuando la luz se desvaneció, Marina cayó de rodillas, exhausta pero victoriosa. El silencio volvió al pueblo, pero esta vez, era un silencio de paz. Lika, al fin libre, respiraba de nuevo, y la historia de las hermanas Novak y los comerciantes malditos quedó grabada para siempre, no como un horror sin fin, sino como un recuerdo de resistencia y esperanza. La quietud que siguió a la caída de la maldición fue apenas un suspiro de paz, porque Marina Novak sabía que, aunque el hechizo se disolviera, el misterio de las hermanas Novak y el destino de los comerciantes en Lika seguía vivo en las sombras del recuerdo. Mientras la aldea recuperaba su calma, Marina recogió las páginas del antiguo diario, susurrando las últimas confidencias de sus ancestros. Entre las líneas, encontró una advertencia velada, un poder oscuro, antiguo e implacable. Había sido contenido, pero no destruido. Con el sol poniendo sus últimos rayos sobre el horizonte, Marina se adentró en el bosque que rodeaba el pueblo, donde las raíces de los árboles parecían esconder secretos milenarios. Sabía que la verdad completa no residía solo en romper la maldición, sino en comprender el origen de ese mal para impedir que retornara. Mientras avanzaba, un susurro frío recorrió el viento, como un eco de las voces de los comerciantes desaparecidos, clamando por justicia y liberación definitiva. En la penumbra del bosque, Marina encontró un círculo de piedras talladas con símbolos antiguos, marcando el sitio donde las hermanas Novak habían sellado sus últimos actos y donde el mal había echado raíces profundas. Con decisión, Marina comenzó a recitar las palabras que había aprendido del diario, invocando la luz de la verdad y el poder del perdón para limpiar las cicatrices del pasado. Una energía vibrante surgió de la tierra, iluminando las piedras y disolviendo las sombras que se habían aferrado durante tanto tiempo. El pueblo de Lika sintió ese pulso de energía como un latido renovado, y uno a uno, los habitantes comenzaron a despertar de un letargo inexplicable que había marcado generaciones. Los comerciantes, ahora como espíritus liberados, aparecieron en visiones breves para agradecer a Marina y desaparecer en el aire, dejando una sensación de liberación y esperanza. Así, la historia que había comenzado como un oscuro misterio se transformó en un testimonio de resistencia, coraje y redención. Marina Novak, con el corazón pesado y la mente clara, regresó a la aldea. Sabía que su lucha no había terminado, pero también que la luz que había encendido nunca más se apagaría si el pueblo mantenía viva la memoria y el respeto por lo que ocurrió. El secreto de las hermanas Novak se convertiría en una leyenda que alertaría a futuras generaciones sobre los peligros de la avaricia y la importancia de la solidaridad. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo. Marina Novak sabía que el secreto de las hermanas Novak no podía quedar enterrado para siempre, pero también entendía que revelar toda la verdad traería consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar. Esa noche,
Mientras la luz que las hermanas habían encendido brillaba intensamente sobre el pueblo, Marina sintió un frío que no provenía del viento, sino de una presencia invisible que parecía acecharla desde las sombras más profundas de Ica. Al caminar por las calles desiertas, recordó las historias que sus abuelas le susurraban, comerciantes que desaparecieron sin dejar rastro en 1869, voces que se oían entre los valles y el rumor de una maldición que caía sobre cualquiera que codiciara más de lo que debía. La avaricia, decían, había despertado algo oscuro, algo que las hermanas Novak habían intentado contener con aquel símbolo de luz perpetua. Esa luz, Marina se detuvo frente a la antigua tienda que una vez perteneció a sus antecesores, ahora solo un cascarón de madera y sueños rotos. Allí, bajo el polvo y la penumbra, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero desgastado, cubierto de símbolos que recordaban el fuego y la luna. Al abrirlo, la tinta apenas legible narraba cómo las hermanas Novak, conscientes del poder oscuro que se había desatado entre los comerciantes de Ica, hicieron un pacto. No uno sencillo ni sin precio, sino un compromiso de sacrificio y vigilancia. Habían entregado sus almas para contener esa oscuridad dentro del pueblo, encendiendo una llama que solo podría extinguirse si la memoria y el respeto se perdían. Marina comprendió entonces que la luz que alumbraba el pueblo no era solo un recuerdo, sino un guardián vivo y palpitante. Pero algo había cambiado. La llama parecía titilar con inseguridad, como si la sombra que mantenía a raya comenzara a ganar terreno. El diario advertía, si la avaricia vuelve a florecer, y la solidaridad se desvanece, la oscuridad reclamará lo que es suyo. El silencio será roto por los gritos de los comerciantes caídos, y las hermanas Novak no podrán protegernos más. Una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de la tienda, haciendo que Marina sintiera una mano fría rozar su hombro. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo la sombra de un hombre, o tal vez de un animal, que desapareció entre las ruinas. El pueblo estaba despertando a un nuevo peligro, uno que ni siquiera las hermanas Novak habían previsto. Marina apretó el diario contra su pecho con determinación. Debía reunir a los pocos habitantes que aún conservaban la memoria intacta. La lucha no había terminado y el verdadero secreto de las hermanas Novak era que la maldición no era solo un castigo, sino también una prueba perpetua para los que habitaban Ica. Mantener la luz encendida era mantener viva la esperanza, pero también era resistir a la oscuridad que, desde 1869, esperaba pacientemente su oportunidad para regresar. Marina sabía que no bastaba con recordar, con intentar sanar viejas heridas con palabras. La oscuridad que había surgido en 1869 no era solo un eco del pasado, sino una fuerza viva, ansiosa por reclamar nuevamente su dominio sobre Ica. Cerró los ojos y recordó las advertencias de su abuela, que hablaba de luces que debían mantenerse encendidas, velas que nunca se debían apagar, porque cada llama era un escudo contra aquello que habitaba en las sombras. Con el diario entre sus manos, Marina comenzó a trazar un plan. Primero, debía ir al viejo molino abandonado donde los comerciantes desaparecieron aquella fatídica noche. Allí, según el diario, las hermanas Novak habían sellado algo con un ritual ancestral, un pacto que había detenido temporalmente la oleada de terror. Pero ahora, ese sello se estaba debilitando y los susurros en el viento se volvían más claros. No eran solo susurros, sino voces que clamaban venganza. No podemos esperar más, dijo Marina en voz baja, con una mezcla de miedo y resolución. Si el sello cae, toda Ica caerá con él. Reunió a los pocos habitantes del pueblo que aún creían en las viejas historias, personas que habían sentido en sus huesos la presencia de un mal indecible. Entre ellos, el anciano Jure, cuyo padre había sido comerciante y desapareció bajo circunstancias similares, y Milena,
la curandera que guardaba secretos de hierbas y rituales que databan de siglos atrás. Al caer la noche, se dirigieron al molino. La luna era un delgado hilo plateado, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Marina entonó las viejas plegarias que había aprendido, mientras Melena encendía un círculo de velas negras y blancas, símbolo de equilibrio entre luz y sombra. Jure, con manos temblorosas, colocó piedras, marcadas con runas y símbolos que las hermanas Novak habían dejado como protección, pero entonces, algo cambió. Un viento gélido irrumpió en el molino, apagando casi todas las velas de repente, y una sombra oscura, densa y casi palpable, comenzó a tomar forma en el centro del círculo. Era una presencia antigua, alimentada por el rencor y la desesperación de aquellos comerciantes que habían desaparecido hace siglo y medio. Marina sintió como el terror le subía por la espalda, pero no retrocedió. Recordó lo que el diario decía: la maldición no puede romperse sin enfrentar el corazón del miedo. Con voz firme y temblorosa, comenzó a recitar el conjuro final de las hermanas Novak, una invocación para sellar nuevamente aquella oscuridad. La sombra rugió con furia, lanzando a los presentes hacia atrás, pero la luz de las pocas velas que quedaban comenzó a crecer, envolviendo la habitación como una aurora brillante. Marina, con lágrimas en los ojos, sostuvo el diario en alto y, en un último esfuerzo, gritó las palabras finales. Un silencio profundo siguió al estruendo. La sombra se disolvió en un suspiro, y las velas se encendieron de nuevo, esta vez con una llama más viva. El molino volvió a la calma, pero Marina sabía que la lucha no había terminado. La maldición de las hermanas Novak era un ciclo. Mientras hubiera memoria y luz, habría resistencia, pero si la oscuridad volvía a nacer, Lika pagaría con la vida de sus hijos. Marina salió del molino con el amanecer, con el diario en la mano y la promesa de proteger la verdad. Porque el verdadero secreto no solo era lo que había sucedido en 1869, sino que el mal acechaba siempre, esperando que alguien olvidara mantener la luz encendida. Marina sintió el peso del día que apenas comenzaba, pero su mente seguía atrapada en el eco de la maldición que había marcado a las hermanas Novak siglos atrás. Sabía que aquella historia no era simplemente tragedia o superstición, sino una herencia oscura que se trasladaba como sombra invisible entre los pliegues del tiempo. Mientras caminaba por el sendero hacia la aldea, mantenía apretado aquel diario antiguo, cuyas páginas revelaban siniestras verdades. Los comerciantes de Lika en 1869 no fueron víctimas del azar ni de una simple epidemia, sino de un pacto sellado en la sangre y el fuego por las propias hermanas Novak. Los comerciantes habían desaparecido en una noche envuelta en niebla y susurros, arrastrados por una fuerza que nadie pudo detener. Marina recordaba los relatos que hablaban de un molino donde todo comenzó, una disputa por la traición y la codicia, que llevó a las hermanas a invocar una maldición para proteger su linaje y sus secretos. Pero el precio fue alto, y la oscuridad no tardó en reclamar almas, sumiendo a Lika en un ciclo de terror que parecía no tener fin. Con cada paso, Marina sentía que el aire se volvía más denso, como si la historia quisiera envolverla para arrastrarla hacia aquel abismo. Pero ella no estaba sola. En su corazón ardía la determinación de mantener encendida la luz que sus antepasadas habían intentado apagar. Sabía que la maldición era un espejo roto, una sombra que reflejaba el miedo y la memoria, y que mientras ella existiera, la verdad persistiría. Al llegar al molino, el lugar parecía dormir bajo la quietud del amanecer, pero Marina percibió un hálito frío que erizaba su piel. Abrió el diario en la página donde destacaba una advertencia. No olvide que el mal se alimenta del olvido y que solo la luz puede romper su eterno retorno. Recordó las palabras de su abuela, que en susurros le había contado que las hermanas Novak, en su desesperación,
Habían sellado un pacto con una entidad oscura, una presencia que habitaba entre sombras y voces perdidas. De repente, un crujido rompió la calma. Marina giró y vio una figura borrosa que se desvanecía entre los árboles. No era la primera vez que sentía esa presencia en el molino. Un recuerdo vivo del tormento que las hermanas habían dejado. Con firmeza, se prometió no dejar que la historia se repitiera. Reforzó su voluntad con la certeza de que el verdadero secreto no era solo el relato macabro, sino la resistencia misma de quienes se niegan a ceder a la desesperanza. Marina Novak se adentró en la penumbra con la luz del amanecer como única protección, sabiendo que la maldición no era un simple cuento, sino una sombra que esperaba en silencio, lista para atacar si alguien olvidaba mantener la memoria viva y la verdad encendida. No permitiría que Lika volviera a pagar con la vida de sus hijos. Marina Novak avanzó con cautela entre las ruinas de la antigua plaza comercial de Lika, sintiendo como el frío calaba hasta los huesos. El eco de sus pasos parecía despertar susurros olvidados, como si las piedras mismas quisieran contar la verdad que aquel pueblo había sepultado en 1869. Sabía que los comerciantes que desaparecieron entonces no fueron víctimas de una simple conspiración o una disputa por el poder. Algo mucho más oscuro había sellado su destino. La maldición que pesaba sobre Lika tenía raíces profundas, entrelazadas con el inexplicable silencio que rodeaba a las hermanas Novak, guardianas de un secreto que ahora le tocaba proteger. Mientras avanzaba, Marina recordó las historias que le narró su abuela, relatos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Se decía que aquella noche de 1869, cuando los comerciantes se reunieron para cerrar un trato crucial, una sombra ancestral se desató, arrastrando a todos a una noche de horror y locura en la que la ambición fue devorada por un terror invisible. Se dice que las hermanas Novak, con su sangre ligada a antiguos rituales, fueron las únicas que lograron sobrevivir, pero a un precio que nadie logró comprender. No se trataba solo de sobrevivir, sino de contener una fuerza que había empezado a corromper el alma misma de Lika en la penumbra. Marina percibió un movimiento fugaz. Una figura encapuchada emergió de entre las sombras, con ojos que parecían brillar con una mezcla de miedo y advertencia. «No sigas adelante, Marina», susurró una voz que reconoció al instante. «El mal que buscas no perdona, y la verdad que cargas podría destruirte». Pero la voluntad de Marina era inquebrantable. Sabía que esconderse o huir sería traicionar a sus ancestros y romper la cadena que mantenía viva la memoria de los comerciantes desaparecidos. Con cada paso, la historia se desvelaba en fragmentos, cartas quemadas que hablaban de negocios traicionados, pactos secretos con fuerzas que nadie debía invocar, y una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad. El sacrificio de las hermanas Novak no solo había sido físico, sino también espiritual, pues habían absorbido la maldición para que Lika no sucumbiera por completo. Marina sintió como la energía de su linaje la envolvía, dándole fuerza para enfrentar lo que estaba por venir de pronto. Un antiguo relicario cayó al suelo, revelando una inscripción apenas legible: «Solo quien preserve la verdad y no tema al miedo romperá la cadena eterna». Era un llamado claro a Marina para que no dejara que el olvido destruyera la esencia de su pueblo ni el legado de sus antepasados. La maldición podía acechar, pero la resistencia y la memoria eran las verdaderas armas. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que Marina descubrirá en su lucha contra las sombras de Lika. Con renovada determinación, Marina Novak alzó la mirada hacia el horizonte oscuro, lista para desentrañar el último secreto, porque sabía que el verdadero horror no era el pasado, sino el silencio que permitía que ese pasado volviera a despertar. Marina Novak sintió como el frío de la noche en Lika calaba hasta los huesos, pero la determinación que la impulsaba era más fuerte que cualquier brisa helada.
Sabía que lo que había ocurrido con los comerciantes en 1869 no era un simple accidente o tragedia pasajera. Detrás de la desaparición de esas almas se escondía un secreto más profundo y oscuro, uno que las hermanas Novak habían protegido durante generaciones. Mientras caminaba entre las ruinas del antiguo mercado, el suelo cubierto de hojas secas crujía bajo sus pies. Las sombras danzaban con la luz mortecina de la luna, y en su mente resonaban las historias que su abuela le había contado, la maldición que cayó sobre los comerciantes, un castigo impuesto por fuerzas ancestrales, y la advertencia de que quienes intentaran descubrir la verdad podrían ser consumidos por la misma oscuridad. Marina se detuvo frente a un pilar derrumbado donde aún se distinguían inscripciones talladas en una lengua antigua, mezcla de croata arcaico y símbolos rúnicos que parecían Susurranico Alvadeiro. Recordó que su abuela mencionaba un pacto sellado con seres del bosque, entidades que exigían respeto y tributo para evitar la desgracia. Los comerciantes, en su avaricia y desconocimiento, habían roto ese pacto, trayendo así la calamidad sobre Lika. Con manos firmes pero temblorosas, Marina sacó del bolso un viejo amuleto de plata, heredado de las hermanas Novak, que brillaba con una luz propia. El amuleto era la clave, la protección contra las sombras que acechaban. Al posar la joya sobre las inscripciones, éstas comenzaron a brillar tenuemente, revelando un mapa oculto que señalaba una caverna cercana, sepultada por el tiempo y la maleza. La joven comprendió que debía seguir ese mapa, pues allí descansaba el último secreto que podría liberar a los espíritus atrapados y romper definitivamente la maldición. Al avanzar hacia el bosque, cada paso se sentía más pesado, como si la tierra misma intentara retenerla. De entre los árboles, un susurro comenzó a elevarse. Un coro de voces entrelazadas que imploraban ayuda pero también lanzaban advertencias. No perturben nuestro descanso, decían, o serán uno más de nosotros. Marina apretó el amuleto contra su pecho, sintiendo el latido de una historia que no solo era su pasado, sino su destino. No había vuelta atrás. En los ojos de las sombras, reconoció el reflejo de sus propias hermanas, guardianas del secreto y del susurro eterno de Lika. El horror no había terminado, apenas estaba despertando. El eco de las advertencias parecía materializarse en la densa neblina que ahora envolvía a Marina. Cada paso que daba hacia el centro de Lika la hacía sentir como si estuviera cruzando una frontera invisible, donde el tiempo se enroscaba en sí mismo y los murmullos del pasado se volvían gritos desesperados. El aire se espesaba con un olor a humedad y metal oxidado, una mezcla que parecía emanar de las entrañas mismas del lugar donde los comerciantes habían desaparecido en 1869. Marina recordó las leyendas susurradas por las aldeanas, aquellos hombres y mujeres que llegaron a Lika cargados de promesas y mercancías, que se internaron en sus calles y nunca más regresaron. Se decía que la codicia los había condenado, que sus pactos con fuerzas oscuras para expandir sus redes comerciales habían abierto una puerta que no podían cerrar. Las hermanas Novak, incluyendo a su propia sangre, fueron las únicas que comprendieron que el comercio de plata y especias no solo movía riquezas, sino también espíritus encadenados a un destino funesto. A medida que avanzaba, una sombra se desprendió del muro cubierto de grafitis antiguos, tomando la forma espectral de una de sus hermanas. Su rostro, atrapado entre la tristeza y la reprimenda, le susurró: Marina. Ellos vendieron sus almas para dominar el mercado, pero las sombras reclamaron su precio. El secreto no está solo en el amuleto, sino en la verdad que nunca quisieron enfrentar. Marina sintió un frío glacial recorrer su columna vertebral. El amuleto comenzó a vibrar y a emitir una luz tenue que iluminó un mapa grabado en piedra, revelando rutas comerciales olvidadas que cruzaban desde Lika hacia puertos lejanos, cargados de plata y bienes exóticos.
El horror de 1869 no fue solo la desaparición física de los comerciantes, sino la maldición que cayó sobre sus bienes y sus almas, atrapadas en un limbo entre la codicia humana y la justicia sobrenatural de pronto. El suelo crujió bajo sus pies y un coro de voces se elevó con fuerza. Esta vez con un tono amenazante: no rompas el pacto, Marina. Si revelas lo que guardamos, tu alma será la siguiente en perderse. Pero ella sabía que el silencio solo perpetuaría la condena. Con determinación, levantó el amuleto y lo alzó al cielo opaco de Lika. Invocando la fuerza de sus hermanas para enfrentar a las sombras, la batalla entre luz y oscuridad comenzó. Un duelo donde no solo se enfrentaban espectros y vivos, sino la lucha por redimir las almas atrapadas en el comercio maldito. En ese instante, Marina comprendió que el verdadero secreto de las hermanas Novak no era solo proteger el pasado, sino liberar el futuro de Lika de la eternidad de su horror. La noche caía lentamente sobre Lika, envolviendo el valle en una neblina fría que parecía susurrar los secretos olvidados de sus calles. Marina Novak, con el peso de generaciones sobre sus hombros, sintió como la presencia de las hermanas y las almas atrapadas comenzaba a disiparse, liberadas por la fuerza de su luz y determinación. El pueblo, aunque marcado por la sombra del pasado, respiraba un aire nuevo, como si por primera vez pudiera soñar con un futuro libre del horror que durante tanto tiempo lo había asediado. La batalla había terminado, pero el eco de aquella lucha permanecería en cada rincón oscuro, recordando que la oscuridad siempre acecha, pero también que la valentía y la unión pueden romper cualquier maldición. Marina supo entonces que su misión apenas comenzaba: proteger ese equilibrio y mantener viva la memoria, para que nunca más el comercio maldito volviera a manchar las calles de Lika. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que aún queda por descubrir. La historia de las hermanas Novak sigue viva, y en los próximos relatos, sus secretos y sombras volverán a cruzar el umbral de la realidad y la leyenda.